Shankar encontró a Sedat, quien secuestró a Cera con Kabruk. Sedat se baja del coche azul y ve a Shankar F., mientras Mavi se lo lleva a la fuerza. Shankar F. apunta con el arma a Sedat. Mavi suplica a Shankar F. que no dispare a Sedat y cause problemas. Shankar F. está cansado de los juegos de Sedat y quiere disparar. Shankar F. dispara a Sedat. Shankar F. va a la cárcel. Recuerda los hermosos momentos que tuviste con Shankar F., Mavi y Melei. El día que le propuso matrimonio a Mavi, su boda y broma con su hija Melei. Elvan pasa tiempo con el público en la mansión con el bebé de su hermano. Se preguntan por qué Mavi secuestró al ángel. Piensan que este comportamiento es muy egoísta. Kaya le pregunta a Elvan si hay algo entre ellos con lo que Yaya esté siempre. Elvan dice que no hay nada entre ellos y Yaya. Solo ayuda. El estado de infelicidad de Cera atrae la atención de todos los presentes. Elvan le pregunta a Cera por qué no está contenta. Cera le dice a Mavi que rapte al ángel. Alicia me encuentra la carta de Mavi en el pasillo y comienza a hablar con todos. ¿Cuál es la carta de esta mujer? Y rasga la carta. Alicia tiene palpitaciones del corazón y Elvan prepara sus propias bebidas a base de hierbas. Yaya pide al abogado que garantice que su hermano Shankar F. acudirá mañana a los tribunales. El abogado dice que no puede garantizarlo. Yaya está muy enojado con esto. Dicen lo que hará mi hermano y de que debería venir. Guben Celebi va a la cárcel para visitar a Shankar F. Shankar se sorprende a ver a Guben Celebi delante de él. Guben Celebi no extiende su palabra y dice que la custodia de Melek le pertenece. Shankar F. está muy enfadado pero no puede hacer nada porque está en la cárcel. Guben Celebi le dice a Shankar F. que será un falso testigo para salir de la cárcel a cambio de entregarle a Melek. Shankar F. no acepta esto. Kabruk se acerca rápidamente a Alicia y le dice que ha encontrado a alguien que se parece a Melek. La mansión vuelve al lugar del Sedat llamó a Guben Celebi y le preguntó si había encontrado a Mavi y Melek. Tras dice que no pudo encontrarlo. Creyendo haber encontrado a Melek y Mavi en la mansión, mientras Kabruk y Cera están en camino, suena el teléfono de Cera y Shankar F. llama. Mientras Shankar pregunta a F. cómo están y cómo están, Kabruk cuenta que encontraron a Melek y se acercaron a él. Shankar se apega a la F. con distintas sensaciones. Aunque Guben Celebi habló con un personal relacionado con el negocio y colgó el teléfono, cuando vio venir a Dudu, fingió hablar con Sedat y dijo que Sedat saludó a Dudu. El objetivo es acercar a Sedat y Dudu a él. Guben Celebi está sentado junto a Dudu y le pide a Shankar F. que ponga oyentes en su casa y lugar de trabajo. Aunque Dudu no quiere aceptarlo al principio, lo acepta más tarde. Le dice a Dudu que si continúa escuchando sus palabras de esta manera, habrá mejores eventos en el futuro, tal vez estarán juntos cuando llegue Sedat. Dudu está feliz de escucharlos y acepta la oferta. Kabruk y Cera llegan a la aldea de alguien que parece un ángel, pero no pueden encontrar la casa. Pregunte a alguien que pase y describa el camino. Kabruk y Cera llegan a la casa que buscan. Cera llama a la puerta y espera a que Mavi salga detrás de la puerta. La puerta se abre, pero no es Mavi quien lo hace. Entonces una voz similar a la voz de Melek viene desde atrás y dice Cera Melek, pero no Melek. Preguntan si han visto a Azul y Ángel, pero nadie los ve. Kabruk y Cera se van, perdiendo la moral. Shankar F. se derrumbó de moral. Empieza a hacer una pulsera para pasar el tiempo. Mientras tanto, su hombre se le acerca y le dice que Blue y Ángel no se pueden encontrar por ningún lado, y Shankar está molesto. Kabruk y Cera someten a Alicia con la tristeza de regresar a casa con las manos vacías. La señorita Alice aprecia todos sus esfuerzos y se dirige a la habitación de Ángel. Cera siempre es fría con Kabruk. Él llama a Cera mientras se va a dormir, pero Cera rechaza la oferta, diciendo que leerá un libro. Yaya continúa con sus esfuerzos por usar al bebé y acercarse a Elvan. De repente suena el teléfono y la persona que llama se convierte en Bora. Elvan Bora está muy enojado y no contesta el teléfono. Yaya son religiones secretas. Dudu acude al lugar de trabajo de Shankar F. para encontrarse con el público impartido por Guben Celebi. No importa lo que diga la seguridad, Dudu. La señora Alice extrañaba mucho a su ángel nieto y llora constantemente. Cera llega a la habitación después de que Kabruk duerme y observa a Kabruk durante un rato. Piensa por qué no puede llevarse bien con él. Se pregunta si lo ama o no. Cuando se casa, piensa si su amor se acabó o no. Sin darse cuenta de ellos, lo reseco que está viendo en su sueño. Shankar F. está mirando la fotografía en la plancha de la litera superior mientras está acostado en su cama en la prisión. Está él, Mavi y su hija Melek en esa fotografía. La música emocional comienza aquí y no podemos compartir que es realeza. Yaya, cuyo hermano está en prisión, intenta completar todo el trabajo. En ese momento,
Llega su madre y dice que es demasiado trabajo. Yaya dice que no será suficiente. Alicia cree que Mavi secuestró al ángel y los problemas la interpretan. Yaya le dice que no lea problemas. Sankar F comienza a probarse. El abogado de Sankar F hace una buena defensa. Juez, Sankar F seguirá como juicio sin arresto para evitar cualquier trato injusto porque Sankar F dirigió el arma y el secuestro en manos de la persona en línea con las pruebas que disparó para protegerse. Sankar F sale de la cárcel. Liberado, Sankar se aferra con fuerza a F, Yaya y Cabr. Agradecen al abogado. Sankar pide permiso y dice que tiene trabajo y sale. Mientras Sankar F se pone en marcha con su coche, los hombres de Gubens y Levi le siguen. Sankar F se da cuenta de ello y se deshace de ellos en el momento oportuno. Sankar ha venido a su propia casa. Mira las pertenencias de Blue y su hija. Los recuerdos llegan ante tus ojos. Gubens y Levi, tomando un sorbo de café, se enoja cuando se entera de que sus hombres han perdido a Sankar. Cuando Sankar F llega a su casa, Mavi vuelve a su vida. Cada conversación, besos, discusiones y momentos que ha estado juntos. Los momentos que cuenta sobre sus momentos con su hija Melei, Mavi. Después de eso, Sankar se va al dormitorio. Con el azul, los momentos divertidos vienen a la mente y se emocionan. Quiere vivir esos momentos una y otra vez. Después de salir del dormitorio, se dirige a la habitación de su hija Melei. El juguete favorito de Melei ha caído al suelo. Sankar F toma el juguete en su mano. Suena música emocional y Sankar conecta la F con la emoción. Por otro lado, el Shakal Yaya sigue persiguiendo a Elvan. Utiliza al bebé y siempre trata de pasar tiempo con Elvan. Por la noche, Sankar le dice a F que vendrá a cenar a la mansión e invita a Elvan a la mansión. Elvan está de acuerdo. Sankar saca su coche a la orilla del mar y espera a una persona misteriosa. Sankar F llega a trabajar. Pregunta a sus hombres por qué todavía no han encontrado a Mavi. El hombre dice que están buscando por todas partes. Dice que no se han ido al extranjero. Gubens Levi empieza a escuchar los discursos de Sankar F en el puesto de trabajo. Mientras escucha, llega Dudu. Esta vez pide a los oyentes que se coloquen en la casa. Dudu acepta. Es de noche, Sankar F llega a la mansión. Se abraza con todos y satisface el anhelo. Finalmente, besa la mano de su madre, Alice, y la abraza. Todos se sientan a cenar. Nadie habla en la mesa. Yaya rompe el silencio y le pregunta a su hermano por qué no habla. Sankar F dice que nadie calla para enfadarse. Sankar F se levanta de la cena y se dirige a su habitación. Sus recuerdos vuelven a la mente. Cuando la estrella cambió con Blue, el deseo que mantuvo extrañó mucho. Mientras Sankar F sueña, entra en la habitación de su madre. La señora Alice cuenta lo triste que está su hijo Sankar. Sus ojos colapsaron demasiado. Las lágrimas empiezan a salir de los ojos de Sankar F. Durante este tiempo, su madre también se empató de emoción. Intentan encontrar consuelo abrazándose. Sucede por la mañana. La señora Alice pregunta a su hijo Sankar F dónde fue. Sankar le dice a la F que tiene un pequeño trabajo. Mientras Gubens Levi Sankar escucha a F y llega el Dudu. Pregunta si todo está bien. Gubens Levi dice que todo está bien y te agradece. Gubens Levi sigue a Sankar F. La razón para seguir es porque quiere llevarse a su nieto. Sankar F navega con barco. Gubens Levi sigue a sus hombres en el mar tras Sankar F. Gubens Levi está encantado de conocer a su nieto y derrotar a Sankar F. Los hombres de Gubens Levi informan a sus jefes cada minuto. Gubens Levi llega al lugar de trabajo y ve a Dudu. Le pregunta a Dudu qué está haciendo aquí, a pesar de que está de permiso. Dudu le dice que hubo un problema en las cosas, que lo dejaron para arreglarlo. Gubens Levi quiere saber qué es el servicio militar. Sankar F llega a la orilla del mar y rápidamente salta a tierra. Los hombres de la tribu de confianza saltan inmediatamente tras él. Sankar F juega un partido y vuelve al barco. Los hombres del fideicomisario se quedan allí. Sankar en el barco era Yaya, no F. Los hombres de Gubens Levi llaman a sus jefes y dicen que la persona a la que siguen no es Sankar F, esa persona es Yaya. Gubens Levi, nervioso, golpea el teléfono contra la pared. Dudu deja la puerta entreabierta y escucha la conversación. Yaya llama a Dudu y agradece, pero no acepta a Dudu. Sankar dice que lo hizo por F. La persona que habla con Sankar F junto al mar es Dudu. Sankar anuncia el propósito de la tribu de confianza mucho antes. Cuando Sankar F se entera de esto, le juega una mala pasada a Gubens Levi y se dirige a Mavi y Melek sin que nadie le siga. Sankar F se alegra cuando se pone en marcha con otro vehículo. Sankar F comienza a caminar por una orilla del mar donde no hay nadie.
Hay una casa más adelante. Salta por encima de la puerta de la casa y comprueba si hay alguien cerca. Camina del jardín a la casa. Abre rápidamente la cortina de la casa. Ve el juguete del ángel y lo toma en la mano. Sankar F ve de repente a Mavi frente a él. Ve su abdomen exactamente 5 meses después. Su rostro y su corazón se ríen. Mavi corre y abraza a Sankar F. Dosid está muy feliz y anhelante. Sankar F extrañaba mucho a su esposa Mavi, a su hijo por nacer y a Melek. Sankar F se inclina y besa a su hijo por nacer. Luego besa a su mujer. La verdad ahora está saliendo. Tras golpear a Sedat, Sankar F le dice a Mavi que no quiere escapar, pero Mavi dice que está cansado de la violencia y no quiere ver Sankar F. Sankar F encuentra el camino del medio. Blue y Ángel llevan un hogar de confianza. Nadie sabe de esta casa. Se van inmediatamente después de disparar a Sadat. Cuando amanece, llegan a la casa. Sankar F primero besa a su hija Melek y se despide. Hay momentos emocionales al decir adiós al azul. Sankar F permaneció en prisión exactamente 5 meses. La única forma en que estuvo tranquilo en prisión durante 5 meses fue que su esposa Mavi y su hija Ángel estuvieran a salvo. Sankar F ha superado todas las dificultades y ha llegado hasta su mujer. Mientras Sankar F y Mavi abrazan a alguien, su hija Melek ve a su padre con una flor en la mano. Corre y abraza a su padre. Finalmente, Sankar F, Mavi y Melek se abrazan. Esta es la imagen que se ha perdido. No nos inclinamos ante el enemigo, en honor, protegemos a nuestros seres queridos con la cabeza deslumbrante. Hija del embajador, final del episodio 50.